Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Ecuador está bajo estado de excepción por 60 días ante el incremento de la violencia. En lo corrido del año, este país ya ha registrado alrededor de 1.900 asesinatos, una cifra superior si la comparamos con el año 2020, que fue de 1.400 personas asesinadas. ¿Qué significa este estado de excepción? Permitirá el traslado de las Fuerzas Armadas también a las provincias donde los ciudadanos han sentido el incremento de la inseguridad, siendo estas las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeralda, Santo Domingo, Pichincha y Sucumbíos. Los militares van entonces a reforzar las labores de la Policía Nacional en las calles y también las autoridades podrán restringir el movimiento, la reunión y asociación de los habitantes. Veamos más detalles en el siguiente reportaje preparado por la redacción de France 24. Una reunión en las primeras horas del estado de excepción y una muestra de apoyo contundente. En las democracias hay momentos y circunstancias excepcionales y las medidas son necesarias para lidiar con urgencias y con situaciones urgentes como la que Ecuador está experimentando ahora. En paralelo al encuentro comenzaron los operativos de las Fuerzas Armadas en el primer día del estado de excepción, que tiene el objetivo de frenar una ola de violencia que atraviesa el país, relacionada con el tráfico de drogas. Los militares controlan vehículos y hacen requisas en diferentes partes del país. Bien, el día de hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, se detuvieron a 2 personas, fueron puestas a órdenes de la Policía Nacional, ya que transportaban sustancias sujetas a fiscalización, específicamente heroína. El estado de excepción permite que las Fuerzas Armadas puedan restringir el movimiento y las reuniones, además de la confiscación de armas y drogas durante los próximos 60 días. La medida ha sido criticada por algunos sectores políticos y defensores de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra, no para el control del orden público y la criminalidad. Esto debe ser excepcional, temporal y estrictamente necesario o se prestará para graves abusos. Hace un mes, 119 personas murieron en una cárcel en Guayaquil, situación que el gobierno le atribuyó a los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. En lo que va del año, Ecuador registra 1.900 asesinatos, más de los 1.400 de todo el año pasado. Surgen muchas preguntas, hay muchos puntos para analizar sobre la mesa. ¿Es esta medida suficiente para aplacar la creciente ola de delincuencia y también el crimen organizado? ¿Cuándo Ecuador se convirtió en un país de tránsito para las rutas del narcotráfico? ¿Qué va a pasar en este país después de los 60 días? ¿Qué tanta presión hay sobre el presidente Guillermo Lasso, que poco más de 5 meses ha estado en el cargo de la presidencia? Lo vamos a analizar aquí en el debate de France 24 y para hablar de estos temas hemos invitado a Fausto Jarrín Terán, asambleísta provincial por la Alianza UNES. Él es ecuatoriano, se encuentra en la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana. También está con nosotros Fernando Carrión, analista político y también académico de Flaxo Ecuador. También se encuentra en la ciudad de Quito, en la capital ecuatoriana. Y aquí, en el estudio de France 24, está con nosotros Sergio Guzmán, analista internacional y director de Colombia Risk Analysis. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar, también pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema. Vamos a comenzar con la pregunta para conocer posiciones en torno a este tema y comienzo acá en el estudio de France 24. Sergio Guzmán, gracias por estar con nosotros. Y el estado de excepción, ¿es el primer paso que se puede dar para comenzar a darle una solución a esta situación de inseguridad que está viviendo Ecuador? ¿O este es un tema mucho más grande que va más allá de 60 días, que creo que es así el escenario? Sí, evidentemente cuando estamos hablando de esto hay que mirarlo con una perspectiva de largo plazo. La pandemia del coronavirus fue primero una crisis de salud que se tornó en una crisis económica y ahora estamos viendo el coletazo de la crisis de seguridad. Y esto no es un asunto exclusivo de Ecuador, estamos viendo lo mismo en Colombia, estamos viendo lo mismo en Perú, estamos viendo lo mismo en otros países. El estado de excepción en realidad lo que está mostrando es que el gobernante se encuentra sin opciones políticas para salir a la calle y decir, tengo una solución. Entonces la militarización ofrece una herramienta muy fácil que no necesariamente es efectiva para contrarrestar la oleada criminal que tiene un profundo origen en la
falla de la economía del hogar y en este caso el incremento de los precios y la reducción de subsidios. Vamos a Quito. Fausto Jarrín, buenas noches allí en la capital ecuatoriana. Y el estado de excepción es el punto de partida para comenzar a solucionar estos temas de seguridad que está presentando Ecuador. Muchas gracias, Santiago. Un saludo a France 24, un saludo para Latinoamérica, un saludo también para Sergio, quien está en el estudio, y cómo no, para el catedrático Fernando Carrión, que nos acompaña también desde la ciudad de Quito. Realmente, más allá del análisis jurídico que podemos hacer de los gravísimos errores que tiene el decreto de excepción en lo formal, en lo material, una carencia de especificidades, vale decir que en el Ecuador venimos decretándonos en excepción. Por ejemplo, el sistema carcelario, creo que por quinta o sexta vez desde el año 2018, y no ha tenido ninguna posibilidad ni ha generado ninguna posibilidad cierta de contener lo que hemos venido sintiendo en inseguridad. Estoy completamente de acuerdo con Sergio. El Ecuador es un país que no tomó medidas para contener la crisis económica que se venía como producto de la pandemia. Y más allá de los hechos violentos que de ninguna manera pueden ser justificables, lo que le sucede al país es que estamos viviendo los coletazos extremadamente violentos de una crisis económica que ha puesto en necesidades extremas a las familias del Ecuador. Me parece que es una medida completamente inapropiada. Espero que de alguna manera se pueda contener la ola delictiva, pero la violencia real que estamos viviendo producto de la crisis de la pandemia no se va a controlar con el ejército en las calles. Desgraciadamente, esa es la sensación que tengo yo. Y seguimos en Quito, seguimos en la capital ecuatoriana. Fernando Carrión, analista político, bienvenido al programa. Y la misma pregunta como punto de partida de esta situación y también punto de partida del programa. Bueno, un saludo cordial a Santiago, a toda la audiencia y obviamente a Fausto Jarrín y a Sergio. Plantearía algunos datos que me parece que son importantes. En el tema carcelario, del 2010 al 2017 se tuvo un promedio anual de 10 personas que fallecieron por año. A partir de ese año, en el año 2018, subieron a 32, en el 2019 subieron a 54 y hoy día hemos pasado ya de los 240 asesinatos dentro de las cárceles. Ahí hay una pregunta respecto de por qué el 2018. Si nosotros vamos también por la línea de los homicidios, en el año 2018 tuvimos 991 homicidios. Da la impresión que este año vamos a terminar probablemente con el triple de homicidios. En otras palabras, tanto las políticas, que son prácticamente lo que ocurre en el sistema carcelario, porque el resultado de las políticas va a la gente presa, y por otro lado, los hechos delictivos que están aconteciendo, lo que nos muestra es que el año 2017 y 2018 se produce un quiebre fundamental. Y aquí hay que entender que hay dos tipos de violencia. La una es la violencia común, que es básicamente problemas contra el patrimonio, robos y hurtos que han crecido, y el otro es asesinatos contra las personas. Y la segunda forma de violencia es el narcotráfico. ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo? Estamos viendo un crecimiento de los dos. ¿Por qué? Porque la violencia común, producto de la crisis económica que viene, como señalaba Sergio, que viene principalmente del COVID. Hay un problema de crisis económica, hay un problema de pobreza, hay un problema de empleo. Y en el caso del narcotráfico, el Ecuador ya no es un país exclusivamente de tránsito. El Ecuador es un país de lavado desde que tenemos la dolarización en el cambio de siglo. Sí. El Ecuador es un país que produce cocaína y el Ecuador es un país que consume. Fernando, sigo con usted para hacer la ronda a la inversa. Dejo a Sergio de último, pero no porque sea menos importante, sino para hacer la ronda a la inversa. Y quiero que partamos de ese punto que usted señala en cuanto al narcotráfico. ¿En qué momento Ecuador y qué condiciones se dieron para que dejara de ser un país de tránsito, para que fuera un país que fuera un eslabón importante en la cadena del narcotráfico internacional? ¿Y qué fueron los componentes allí localmente que permitieron que esto sucediera? Lo que ha ocurrido es que nosotros en el Ecuador montamos un mito, que nosotros nos definimos como una isla de paz, que esto surgió a fines del siglo pasado, principalmente porque en Colombia estaban las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, Quintín Lame, etcétera, y en el Perú estaba Sendero Luminoso, MRTA y otros grupos, y en el Ecuador no. Y esa misma tesis se planteó frente al tema del narcotráfico. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En el primer caso no hubo contaminación y en el segundo sí.
el Ecuador empieza a producir cocaína a partir del año 2006. Esto no significa que nosotros seamos cultivadores, no somos cultivadores de coca, pero sí somos productores de cocaína, porque el Plan Colombia lo que generó fue lo que algunos autores denominan el efecto globo. Salió esa fase de Colombia y se vino al Ecuador. La segunda cosa, somos un país de lavado, más o menos en el Ecuador se lava entre un 3 o 4% del PIB, una cantidad muy grande para el Ecuador, no así para el mercado de drogas. Pero eso es muy grande y eso se hace principalmente a partir de que el Ecuador se dolariza en el año 99, el año 2000. En el año 2014 el Ecuador empieza a consumir narcóticos. El Ecuador no era un país de consumo y el Ecuador consume más o menos el 18% de lo que pasa por aquí, que son entre 80 y 100 toneladas. Claro. Este conjunto de cosas lo que nos está mostrando es que, por ejemplo, el sicariato, que antes el asesino mataba a una persona que no tenía historia criminal, a lo que está ocurriendo en este momento en que tanto el asesino como el asesinado tienen una historia criminal, porque claro, nuestro sistema carcelario no rehabilita. Fausto, le hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿Cuáles son las condiciones que se están dando? ¿Hay una falta de presencia estatal para que se estén conjugando todos estos factores que se han venido presentando en los últimos años y estén repuntando en este momento con esta ola de violencia que ustedes están viviendo? Efectivamente, sin discrepar de lo que plantea Fernando, hay que dejar algunas cosas sentadas respecto de la situación de la violencia y una de ellas es la destrucción de todo el esquema de seguridad que empieza con el gobierno de Lenín Moreno hacia alrededor de 4 años y medio. Se elimina el Ministerio de Justicia, lo poco que se había logrado generar en relación a las posibilidades de rehabilitación del sistema carcelario, que realmente ahora son, como se decía antaño, escuelas del delito, se tira por la borda, se elimina el ministerio, se acaba todo el esquema de rehabilitación, se eliminan los ministerios coordinadores, la seguridad vuelve a unificarse con el esquema político. En los últimos años vimos a un ministerio de gobierno dedicado a comprar voluntades en la asamblea, absolutamente irresponsable de lo que le sucedía al país, y ahora desgraciadamente estamos viendo las consecuencias de ese abandono estatal, que efectivamente se ve además agravado por justamente lo que dice Fernando, la dolarización, el hecho de que en el Ecuador se está lavando dinero y de que en el Ecuador ya no solamente es un sistema de paso. Creo que el tema del consumo no debería de ninguna manera motivar un estado de emergencia, pero sí el hecho de que acá se está produciendo cocaína y desde aquí ya se ha generado el interés de los cárteles mexicanos sobre todo, y eso también ha venido con la violencia que esto implica. Así que la situación es estructural, es extremadamente grave, y vuelvo a coincidir con Sergio en esto: un gobierno sin una capacidad de opciones políticas tiene que recurrir a la militarización, y eso es bastante delicado. Paso al estudio de France 24, Sergio, a preguntarle, aquí entonces está fallando la presencia estatal. Es un poco un escenario similar a lo que se ve en otros países latinoamericanos, caso Colombia, caso El Salvador o Honduras, sobre todo Honduras, que tiene serios problemas de narcotráfico. Pero la militarización entonces sí es la solución para empezar a hacer presencia estatal, ¿o en qué está fallando el gobierno ahí exactamente para dar ese primer paso? No, mire, la militarización es una opción, pero entre más tiempo dure la militarización, más rabia y más escozor puede haber por situaciones devengadas de violaciones de derechos humanos, pueden haber fallas en procedimiento que se vuelvan virales y que eso mismo se vuelva un detonante de protesta. Pero yo creo que una cosa que usted mencionó es muy importante, que es que la cadena del narcotráfico viene desde Estados Unidos, pasa por México y sigue hacia Centro y Suramérica. No hay una cooperación entre todos los distintos países para luchar en contra de los grupos narcotraficantes, en contra del lavado de dinero, pero tampoco, o sea, se está tratando de plantear la misma solución que ya conocemos como fallida. Sí. Entonces, a menos de que se cambie el plante, de cierta forma, esta tendencia que está describiendo nuestros colegas en Quito no va a cambiar. Y a nivel local, según lo han denunciado diferentes medios ecuatorianos, también algunas de las autoridades han mencionado que allí hay grandes cárteles colombianos y mexicanos haciendo presencia. Esto, usted lo dice, la lucha que están dando es un formato que ya hemos visto que no funciona en otros países. ¿Cómo enfrentar entonces a estos cárteles que están empezando a aprovecharse de esa falta estatal
y están viendo oportunidades de hacer presencia en otros países de la región que anteriormente no tenían historial de ser parte de las cadenas de narcotráfico. Por supuesto, y la descentralización de la cadena logística del narcotráfico, es un punto importante. cuando los carteles mexicanos también empiezan a hacer lo que se llama una integración vertical del negocio, en donde cada vez más están involucrados en el cultivo, en el tránsito, desde el destino hasta el origen del producto, pues ahí vamos a ver que estas organizaciones se van a tornar más violentas, más presión contra el Estado y contra las fuerzas estatales, y desafortunadamente ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Colombia, ni en México, ni en Centroamérica estamos preparados para esa integración vertical. Fernando, en la ciudad de Quito, 60 días ha planteado el gobierno a través de este estado de excepción para poder mirar qué estrategia puede hacer. Esta estrategia también incluye ayuda internacional. Hace unas cuantas horas estaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, allí en Ecuador, y vio con buenos ojos esta decisión del gobierno de Ecuador. ¿Estados Unidos puede empezar a colaborar en esta lucha contra la violencia desatada a raíz del narcotráfico? A ver, yo lo que creo también con las fechas que estoy planteando, 2008 hacia adelante, y en eso coincido con Fausto, hay otro elemento fundamental respecto de la política de narcóticos, en la misma línea esta del Ecuador como una isla de paz y un país de tránsito. Entonces, el Ecuador lo que empieza a hacer desde el 2008 es privilegiar el mercado externo del Ecuador. Si ustedes ven el decreto de emergencia, básicamente son las provincias de la costa, que es por donde sale la droga, donde hay la mayor cantidad de homicidios, y la frontera con Colombia, que es por donde entra la droga. Entonces, básicamente lo que hace es enfrentar o diseñar una política para enfrentar la droga desde la perspectiva del mercado externo, es decir, la exportación. Pero aquí no solo que es eso, sino que es el único mercado que se trabaja es la cuenca del Pacífico. Por eso es que generalmente nosotros hablamos de los carteles mexicanos, de los carteles colombianos, y no se trabaja la cuenca del río Amazonas, es decir, el Brasil. El Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y el primero de crack del mundo. Y otra cosa adicional, por Brasil sale la droga hacia Europa, Asia y Oceanía. ¿Por qué no se trabaja eso? Porque tenemos un privilegio del trabajo de la droga que va hacia el norte, básicamente hacia los Estados Unidos. Por eso es que hablamos de los carteles mexicanos y colombianos y no de los brasileños. Yo tengo la certeza de que en el Ecuador está el primer comando de la capital, que es del Brasil, y el comando vermelho también del Brasil también está acá. ¿Y por qué esto? Porque nosotros no vemos eso. Mucha de la droga que sale por el Ecuador se va hacia Italia. Aquí está la Ndrangheta, que es uno de los carteles más grandes que hay en el mundo, superior incluso al cartel de Sinaloa, que entró en una crisis después del juicio que le siguieron a Chapo Guzmán. Yo creo que aquí una de las cosas que tiene que hacer el Ecuador es privilegiar la política para el consumo interno y dentro de eso privilegiar las políticas de salud pública más que las penales. Bueno, su perspectiva, Fausto, a esto que dice Fernando, privilegiar la parte interna, políticas de salud, ¿qué piensa usted? Estoy completamente de acuerdo. Por eso vuelvo a decir, la militarización no es la opción. El sistema carcelario, basta volver a tocar las cifras que Fernando ha planteado. Es en este año en donde hemos llegado ya a las casi 300 víctimas dentro de las cárceles y los dos estados de excepción que se han dictado respecto de las cárceles. El uno, que no tuvo decreto, desgraciadamente por un error aparente del gobierno, y el segundo, que ya tiene decreto y que está vigente casi 3 semanas, no han servido, o al menos no hemos visto los resultados. Militarizaron las cárceles. Realmente es la política pública desde el mando civil el que tiene que hacerse cargo de la situación cuando tiene que ver con narcóticos y más aún si es consumo interno en el país. Utilizar esa justificación para militarizar va a implicar que la persecución de los consumidores es bastante delicada la situación. Yo coincido plenamente. Sí. Aquí se trata de temas de salud pública, aquí se trata de tratar de recuperar el sistema de rehabilitación social. En el Ecuador venimos viviendo ya desde hace muchísimos años, hemos sido sancionados varias veces por el abuso del uso de la prisión preventiva, tenemos un hacinamiento gigantesco en nuestras cárceles y nuevamente esto no se puede dejar de decir, claro. La situación de la pandemia y la crisis económica posterior es la que tiene ese primer grupo de tipos delictivos como delitos contra el patrimonio, que ya decía Fernando, incrementado de forma vertiginosa, a eso sumado
la migración, a eso sumado una serie de cosas que han contribuido para que la situación se agrave. Y relativamente, en relación más bien dicho, al decreto de excepción, tenemos cosas demasiado delicadas. Yo escuchaba que en el relato que hacían de la redacción del medio, hablaban de algunos derechos que estarían restringidos, pues desgraciadamente el decreto no restringe derechos, entonces incumple una de las obligaciones constitucionales que tiene. Tiene una motivación extremadamente vaga, por lo tanto no es una motivación que se ajuste a la situación. Yo no sé qué va a suceder con este decreto en la Corte Constitucional, entonces acá todavía queda mucha tela por cortar y mucho que discutir, inclusive sobre las formas en cómo se plantea este decreto. Fausto, pero la decisión que ha tomado el gobierno es apostarle a la militarización y le quiero preguntar por la parte exactamente del equipamiento con el que puede contar Ecuador para este operativo que va a tener a lo largo de estos 60 días que los militares van a llegar, como lo explicábamos, a las provincias más afectadas por la seguridad. Esto requerirá entrenamientos, requerirá compra de armas, compra de equipamiento a nivel internacional, que Ecuador salga a comprarle a otros países a nivel internacional para llevar a cabo estos operativos, ya que le apostó precisamente por la parte militar, no por la parte de salud, que es lo que estábamos hablando. De hecho, el decreto dispone, como todo decreto, que el Ministerio de Finanzas ponga a las órdenes los recursos necesarios, pero aquí hay un tema muy delicado, si me permiten. El artículo 4 del decreto establece, en los casos que durante el estado de excepción las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional aprehendan a personas cometiendo aparentes infracciones penales, deberá ceñirse estrictamente al debido proceso y poner el detenido a órdenes de la autoridad competente. Les estamos dando a las Fuerzas Armadas, y eso unido al discurso del presidente de que prácticamente se les va a dar impunidad, ha puesto en el límite el respeto a los derechos humanos, el respeto a los estándares internacionales, y quién sabe qué nomás es lo que el ejército, la policía vaya a intentar proveerse. Yo creo que el ejército en el Ecuador está provisto de los materiales necesarios para defender las fronteras, para la seguridad exterior. Me imagino que tendrán que proveerse de elementos, de mecanismos, de materiales para combatir los temas urbanos para los que el ejército no está hecho, y todo eso reviste un tema de preocupación respecto del respeto a los derechos humanos. Y coincido con Sergio, mientras más dure este estado, más se podrán ver violaciones a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, con lo cual lo único que se generará es consecuencias posteriores sin que realmente esto logre controlar la violencia que el Ecuador está viviendo. Sí, eso en cuanto entonces a la logística militar para llevar a cabo este estado de excepción, ese incremento de la presencia militar en las provincias, Sergio, pero lo han mencionado los dos invitados, la parte de los derechos humanos, que el ejército pueda usar la fuerza y vaya un poco más allá de lo que sus límites le puede permitir. Aquí entonces la ciudadanía, ¿qué puede hacer al respecto? ¿Cómo puede garantizar que se le respeten sus derechos y que en ánimo de no pasar por encima de ellos, simplemente pues pasen por encima de los ciudadanos para poder cumplir con estas metas que se plantea el gobierno? Pues yo creo que los ciudadanos tienen una herramienta que han utilizado muy frecuentemente durante los últimos 10 años, que es su celular. Y los ciudadanos están cada vez más grabando a la policía, grabando al ejército durante los procedimientos, y no toma sino un par de imágenes que se viralicen para contagiar de indignación a un montón de personas, para que ellos a su vez salgan a la calle, para que eso se devengue en pronunciamientos de organizaciones internacionales o de celebridades internacionales. Y no hay que pasar por de lado que el público en Estados Unidos, el público en Europa, hoy día conecta muy distinto y mucho más personalmente con la violencia policial de lo que había hecho antes. Entonces, ver un video de Ecuador o de Perú o de Colombia o de Chile le mueve la fibra a las demás personas. Entonces, para las personas, un celular se vuelve un arma contra el gobierno, contra la autoridad, que cada vez están más prestos a utilizar. Sergio, y como la mayoría de cosas que suceden en América Latina, esto puede empezar a generar un efecto bola de nieve de violencia. Ya vemos que los grandes carteles mexicanos y colombianos hacen presencia en otros países. Esta violencia y este tipo de situaciones, ¿cree usted que pueda empezar
a moverse hacia otros países de la región, dado que también se están dando condiciones por la pandemia? Sí, yo creo que las condiciones están prestas para movilizaciones sociales en distintos países, pero los detonantes en cada país son distintos. Es decir, puede ocurrir un evento en Ecuador que no tenga un detonante en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, etcétera. Pero un evento en Ecuador que devengue en algún tipo de concesión por parte del gobierno, en algún tipo de cambios en el entorno político, sí pueden motivar a los que se manifiestan en otros países a también buscar ese tipo de concesiones. Fernando, en la ciudad de Quito, ya entramos en el bloque final del programa. Le quiero preguntar por la presión que tiene el presidente Guillermo Lasso, que solamente ha estado un poco más de 5 meses en la presidencia ecuatoriana. ¿En qué condiciones está el presidente Lasso en este momento en cuanto a apoyos, en cuanto a presión ciudadana y de los diferentes sectores políticos a raíz de este tema? A ver, datos de los resultados electorales y de encuestas. El presidente Lasso pasó la primera vuelta con un poco más del 19%, gana la presidencia de la República con 54% y hace un mes estaba con 74%. Hoy día, según la encuestadora, hay desde 37, 40 y 62% de aceptación. Yo creo que el resultado que nosotros tenemos de esta política del estado de excepción proviene de esa caída. ¿Y por qué esto? Porque en las mismas encuestas hoy día se ha posicionado en primer lugar, pero dramáticamente, la demanda por seguridad. Y entonces una respuesta de este tipo le puede dar cierta legitimidad, porque eso es lo que se ha mostrado en los casos de la militarización en otros países. Ahora, que esto vaya a resolver el problema, yo creo que no. Me parece absurdo, ¿no? Sí. O sea, históricamente nosotros hemos visto que eso no ha ocurrido. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que temporalmente él pueda obtener una legitimidad que le lleve, por ejemplo, a plantear consulta popular o muerte cruzada para resolver un problema complejo que también tiene con la Asamblea Nacional. Fausto, su opinión al respecto en cuanto al capital político y lo que se está jugando el presidente en este momento. A raíz de la crisis carcelaria y dentro del hecho de la crisis económica de la que ya venimos discutiendo aquí desde el principio de este debate, luego de alcanzar, como dice Fernando, un nivel del 70-72% de aceptación, Guillermo Lasso empieza a caer vertiginosamente y luego se viene el escándalo de Pandora Papers, en donde su figura es una de las principales figuras que aparece vinculada con este esquema de offshores, de ocultamiento de recursos, de todo lo que implica este tema de los paraísos fiscales. Guillermo Lasso en este momento está enfrentando un proceso de investigación en la Asamblea. El día de hoy se ha negado a asistir a la comisión que corresponde. El país está caotizado, tenemos diversos grupos y gremios colectivos sociales saliendo a las calles y coincide desgraciadamente con este decreto que a muchos, me incluyo, nos da la sensación de que efectivamente quiere recuperar un poco de ese capital político a través del discurso de la seguridad, pero también es una acción desesperada para tratar de evitar que la situación de conmoción que el país vive por todas estas situaciones vaya a determinar una situación mucho más grave en relación a su estabilidad política. Así que eso no puedo dejar de decirlo, este decreto de excepción tan mal hecho además en lo jurídico puede tener connotaciones también estratégicas en relación a la situación personal del presidente, de su familia, en lo que tiene que ver con los paraísos fiscales y los Pandora Papers. Sergio, analizando el tema de Ecuador y analizando la situación del presidente Lasso, viéndolo desde afuera, desde fuera de las fronteras ecuatorianas, Fausto mencionaba conmoción, falta de estabilidad, los papeles de Pandora, estas crisis recientes que ha enfrentado, ¿se están conjugando allí factores también para que haya una gran crisis política en Ecuador, que es un país que ha tenido reiteradas crisis políticas y en las que los ciudadanos toman el poder por la fuerza y salen a las calles y exigen, como no sucede en muchos otros países de América Latina? Ecuador sí tiene un historial de bajar presidentes
en la calle. Sí, pero yo creo que en este momento sigue siendo muy temprano para decir que esta es una crisis No, de esas pero se están proporciones. conjugando factores que pueden degenerar a eso. Sí, llevar hay a eso. muchos elementos que permiten uno decir, bueno, aquí si uno los puntos, esto puede llegar a eso, pero en este momento sigue siendo muy temprano. Yo lo que sí diría es que el presidente Lasso tiene en este momento más del 50% de aprobación, más del 50% de favorabilidad. Si vemos esa favorabilidad descender a los 30, a los 25, etcétera, ahí sí yo creo que sí hay que preocuparse. En este momento todavía no sabemos definitivamente cómo ha afectado el escándalo de Pandora Papers y cómo ha afectado francamente este estado de excepción a la imagen del gobierno. Ya veremos si se manifiesta algún tipo de violación de derechos humanos, algún tipo de evento durante el estado de excepción que profundice esta crisis y levante el malestar social. No se olvide que el presidente aún quiere reducir los subsidios a la gasolina y eso, si algo, sí ha sido un detonante histórico para más movilizaciones sociales y más protestas. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, factores a tener en cuenta a futuro para ver cómo se va ejerciendo tal vez presión por parte de la ciudadanía, dependiendo de los resultados que vayan teniendo las diferentes medidas que tome el gobierno. Recta final del programa, las conclusiones, comienzo con Fausto, muy puntual por favor. ¿Qué es lo que usted cree que va a suceder? Yo siempre lo digo, no tenemos la bola de cristal para saber el futuro, pero ¿cuál piensa usted que va a ser el desenlace de esta situación puntual? El desenlace es absolutamente oscuro. No alcanzo yo a entender hasta dónde el gobierno pretende llevar este esquema. Una aclaración para Sergio. El subsidio a los combustibles fue eliminado en el gobierno anterior y una de las presiones muy fuertes que tiene el gobierno actual es la de al menos focalizar algunos de esos subsidios para tratar de sostener, por ejemplo, el transporte público, para tratar de sostener algunas cosas. Así que ya la situación y el clima de conmoción en el país es latente. Yo personalmente considero que Guillermo Lasso ya está por debajo del 40%. Esos números de los que habla Sergio se están acercando vertiginosamente. Yo creo que el tema pasa más por las políticas públicas que por un esquema de militarización del país. Sí, Fernando, rápidamente, por favor, su conclusión. Yo creo que los resultados de este estado de decepción los vamos a ver dentro de 60 días, bueno, un poco menos, es decir, antes del cambio de año, y creo que la situación va a seguir siendo exactamente igual. Me parece que se suman también a los problemas de violencia, los problemas políticos, la relación con la Asamblea no es la mejor, el bloque de gobierno es un bloque menor, para lo cual tiene que llegar a hacer acuerdos. Sergio, rápidamente, 10 segundos, por favor, la conclusión. Fernando, lo tengo que cortar para poder que Sergio termine con su conclusión. Yo diría que la tendencia no es buena. Y la solución que está brindando el gobierno puede ser cortoplacista, pero los eventos pueden detonar una crisis aún más grave. Pues ahí tienen ustedes los puntos de vista de nuestros invitados. Gracias por haber dejado sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con la programación de France 24.